Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días, queridos niños, queridos chicos. Así nos preparamos bien en nuestra vida cristiana, hacemos un camino ante el Señor que nos ayude siempre a dar pasos, pero tienen que ser, queridos chicos, pasos agigantados en nuestra vida cristiana. Y como siempre nosotros nos enriquecemos desde la palabra de Dios. No nos olvidemos que la Biblia tiene que ser, queridos niños, nuestro libro pedagógico de cabecera donde Dios nos habla, y por eso Jesús después nos enseña desde la misma Biblia. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, queridos niños, querida Melissa? El tema del día de hoy es un pan diferente, una Pascua distinta. Muy bien, queridos chicos, este tema tan importante, lo que nosotros necesitamos verdaderamente, ese pan que nos lleva entonces a una vida totalmente diferente, que nos da la fuerza, que nos alimenta. Y como siempre nosotros vamos a enriquecernos, queridos niños, desde la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del Éxodo. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada uno pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente, lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor a Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá el valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de haber escuchado la palabra de Dios, que nos enriquece, que nos fortalece, que nos da ánimo y fuerza para seguir luchando y sobre todo para alimentarnos siempre con el cuerpo y la sangre de Jesús. Querida Melissa, ¿cuál es el tema entonces del día de hoy? Un pan diferente, una Pascua distinta. Y volvemos enseguida nosotros con nuestro programa catequético Aprendiendo con Jesús.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por allá. Son jóvenes. Y bien alimentados. El jefe se alegrará. ¿Qué? ¡Los bandidos! Veremos la luz del Señor, moriremos mártires. Sería un gran consuelo, Pedro, pero espero que por ahora el Señor sea tan bueno que nos la evite. Seguro tendrán algo de valor. Estos tienen solo libros, cruces y vestidos. Capturamos 2 cristianos. Se camuflaron de árabes porque en realidad son 2 espías. No son 2 espías, son 2 curas cristianos. Si hubieran sido espías, no habríamos encontrado en sus bolsas nada de esto. Los venderemos como esclavos. Ya verán lo que ganaremos. Una montaña de dinero. Pero jefe, en Calvat, en el mercado de esclavos, alguien podría escucharlos hablar y entender quiénes son. Allá hay mercaderes cristianos. Los mercaderes cristianos solo piensan en comprar caballos. Si quieren seguir negociando sin que nadie los moleste, deben someterse a la ley de Mahoma. Iremos a Calvad y los venderemos allí. Muy bien, acérquense. La próxima oferta es un grupo de 5 hombres dóciles y muy robustos. Eran marineros de una de nuestras naves, una nave de Alá. Sea bendecido su santísimo nombre, Él los capturó. Nunca han recibido latigazos, siempre han comido bien y saben hablar nuestro idioma. Se empieza con una oferta de 5 piezas de plata. Mi oferta es de 6 piezas de plata. No, yo ofrezco 7. Pagaré 8. ¿No? Entonces, ¿qué harás? ¿Ofreces más o no? No, patrón, es muy caro. Entonces son míos. ¡Tráiganme los próximos! Estos son en verdad un excelente negocio. Tienen buenos músculos, están en óptima salud. Tienen solo un pequeño defecto. Saben leer y hablar el latín, el español y el italiano, pero no conocen nuestra lengua por los 2, entonces, una sola pieza de plata por los 2 esclavos. No tienen músculos, no aguantarán ni 3 días. Entonces, ¿quién compra a estos 2 cristianos por una sola pieza de plata? Los llevo. Aquí está la pieza de plata. Vengan conmigo ustedes 2. ¡Ánimo! Bienvenidos. Bienvenido tú también. ¿Pero qué? Tú debes ser el fraile Pedro, ¿verdad? Sí, soy el fraile Pedro, pero ¿cómo sabes mi nombre? Entonces tú debes ser el fraile Ferdinando. Sí, ¿y tú quién eres?
Yo soy el fraile Rogelio y vengo de Rimini, y él es el fraile Serafino y viene de Ancona. Esto es un milagro. Agradézcanle a la divina providencia y a esa paloma mensajera. Ahora, queridos hermanos, los vestiremos y los alimentaremos, y cuando estén listos iremos a nuestro refugio entre los berberos. Oye, Pedro, ¿quién es el que cocina en la porciúncula? ¿Todavía es el fraile Ginepro? Sí, claro, todavía es nuestro cocinero. Espero que se encuentre bien. Sí, él está bien, pero ¿por qué quieres saber sobre el fraile Ginepro? Dime. Por un sencillo motivo. Nosotros dos somos hermanos. ¿Y Francisco se quedó en la porciúncula? Él partió con nosotros el mismo día. Quería ir a las Publias a buscar un barco cruzado que lo llevara a Siria y estar en Tierra Santa. Pero eso no está muy lejos, Francisco. Muchos santos predicadores fueron para anunciar la palabra de Jesús en los lugares del Evangelio. Es peligroso, los cristianos son perseguidos en esas tierras. Entonces moriremos mártires predicando la palabra de Dios. ¡No lo logro! ¡Debemos evitar esa escollera! ¡Pronto! ¡Rápido! ¡Cuidado, la quilla se destruirá! ¡Oh, no! Las luces, la cosa está a la izquierda, es el fin. ¡Qué tragedia! La nave quedó totalmente destruida. Vámonos de aquí, qué horror. El Señor los acoja, hermanos, en su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos. Ha sido una noche realmente terrible. Toma. Toma, bebe este caldo, hermano mío, te hará bien y te salvará. Le pido a Dios que te bendiga. Dale gracias a Dios de estar vivo, fraile, y a la República Veneciana que nos tiene aquí para vigilar esta isla. Le agradezco a Dios y también a ti. Y si te da gusto, también a Venecia, hermano mío. Cuando amaine el viento, nuestro barco los llevará a Ancona, desde donde zarparon, y si quieren podrán tomar un barco que los lleve a Palestina. Sí, lo intentaremos de nuevo. Te agradezco por todo. Quizás fue una señal esa terrible tempestad. Puede ser. La vida y la muerte son un misterio, León. Sin la fe es difícil de entender. Oré al Señor mientras me ahogaba. Le pedí que no me dejara morir antes de conocer la tierra de Palestina. Tú irás a Palestina. Yo también tengo tu mismo deseo. Mira, es una familia de delfines. Escoltan el barco, son 4. Hermanos delfines, colas de plata, alaben al Señor que los hizo fuertes. Ahí está la costa, como se lo había dicho. Logramos llegar a Ancona antes del atardecer. Los delfines se van. También ellos hacen la voluntad de Dios. De Ancona a Asís y luego a la porciúncula. Tardaremos 3 días. Escuchen muy bien, hermanos míos. Necesito el silencio de nuestra selva. Es allí que hablo con mi Señor. Francisco, cuando partimos me dijiste que en este viaje me ibas a revelar una cosa importante. ¿De qué estabas hablando?
Es cierto, es muy importante. Hoy te enseñaré qué es la felicidad perfecta. ¿Y qué es? ¿Te gustaría que todos los frailes dieran ejemplo de santidad? Claro que sí, Francisco. Sería maravilloso que lográramos dar ejemplo de cuál es la verdadera santidad. Sin embargo, esa no es la perfecta felicidad. Y si los frailes menores dieran la vista a los ciegos, hicieran caminar a los paralíticos y a los cojos, sacaran demonios, dieran oído a los sordos y la palabra a los mudos, esa no sería felicidad perfecta. Y si un fraile menor conociera todas las lenguas, todas las ciencias y profetizar y revelar no solo las cosas futuras, sino... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, queridos chicos, estamos reflexionando sobre un tema muy importante. Un pan diferente, una Pascua distinta. Un pan diferente y una Pascua verdaderamente diferente. Es Jesús nuestra Pascua, es Jesús el que se nos ofrece como ese pan que nos alimenta. Muy bien, queridos niños, escuchemos entonces en esta catequesis que Jesús mismo nos va enseñando qué nos dice sobre este pan diferente y esta Pascua que también se nos vuelve tan diferente para nuestra salvación. Recordemos la historia del joven Gafar y comparémosla con lo que Jesús nos propone. Gafar compartió con su profesor el pan y la sal, y eso será símbolo de la amistad entre ellos. Pero al morir, ellos ya no pueden volver a comer juntos, y será Alí quien compartirá con el profesor su amistad, quedando Gafar en el recuerdo de ambos. Sin embargo, el pan y el vino que Jesús comparte con sus discípulos tiene algo muy especial. No acaba con su muerte, sino que por su resurrección, Jesús está realmente presente en ese pan y en ese vino, acrecentando siempre más la relación con ellos. Muy bien, entonces, queridos chicos, se dan cuenta de esa relación tan importante que tiene que existir entre nosotros también. Así como nos pone este lindo ejemplo de Gaspar que comparte verdaderamente algo que les va a dejar como marca y como señal de esa amistad. Además, ese pan eucarístico que recibimos en la comunión va tejiendo lazos de unión entre nosotros y con Dios, capaces de vencer la misma muerte. Es un lazo indestructible. De igual manera, celebrar la Pascua para los cristianos ya no tendrá el significado que tenía para el pueblo judío. Recordar el paso mucho más trascendental, pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, paso de la muerte a la vida eterna, realidad que hizo posible Jesús con su muerte y resurrección. Qué lindo, queridos niños, entonces saber que lo esencial y lo fundamental en este paso trascendental quiere decir que va mucho más allá, queridos niños, de lo que nosotros vivimos simplemente en el día a día. Nosotros nos proyectamos hacia algo mucho más importante.
Y por eso justamente esta gran amistad nos dice que tiene que haber entre nosotros con Jesús. Esta gran amistad y esta estrecha relación entre nosotros y Dios. Seguimos reflexionando un poquitito más en nuestra catequesis, queridos chicos. Con el tiempo y las faltas del pueblo de Dios, los profetas entendieron que debía darse un paso más. Se necesitaba otra alianza, que acercará aún más a los hombres a Dios, y el pueblo de Dios ya no sería una raza determinada de hombres, sino todos aquellos creyentes de cualquier pueblo que vivan reconciliados con Dios y fieles a su palabra, la Iglesia. En esa cena, la última entre Jesús y sus discípulos, se realiza una nueva alianza entre Dios y el hombre, la cual queda sellada con el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué lindo de nuevo, queridos niños, entender que esta alianza queda bien marcada, bien unida, pero siempre para hacer un camino de resurrección. Esta marca que nos une a nosotros, pero siempre a la comunidad. Hacer cosas positivas, cosas lindas en este relacionamiento. Primero, entre nosotros, queridos chicos, pero eso mismo significa esa relación que nosotros tenemos y que nos une fuertemente a Dios. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día especialmente nos centramos desde la palabra de Dios que celebra como iglesia a Nuestra Señora de los Dolores. Leemos de la carta que se escribe a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Es autor de salvación, nos dice la palabra del Señor. Cristo durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Y Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, qué importante es entender en este día, sobre todo en que celebramos a nuestra Madre, Nuestra Señora de los Dolores. ¿Por qué celebramos? ¿Somos masoquistas? No, evidentemente, sino que asumimos y sabemos que en nuestra vida siempre encontraremos el dolor, el sufrimiento, la angustia. Son elementos que forman parte de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Pero aquí entonces vemos en este ejemplo de lo que nos dice el autor de esta carta a los Hebreos. Cristo mismo, durante su vida mortal, dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas. Esa es la encarnación de Dios, pero hecho hombre, es decir, con los mismos sufrimientos y padecimientos nuestros. Y le suplicó al que podía librarlo de la muerte. Aparta de mí este cáliz, Señor. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Y eso significa entonces asumir la propia vida, el propio sufrimiento, las propias limitaciones que nosotros tenemos en nuestra existencia. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. El elemento fundamental, aprendió. Es decir, que nosotros también con el sufrimiento, con el dolor, ese es el objetivo principal, queridos hermanos, en celebrar hoy y recordar a nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, bajo la cruz, mirando a su Hijo padecer, morir en la cruz. El dolor inmenso, el dolor intenso de una madre que ve morir a su propio Hijo. Pero después dice lo siguiente: Jesús de esta manera
obedeciendo hasta el final, alcanzó la perfección y llegó a ser, para cuantos le obedecen, causa de salvación eterna. Queridos hermanos, este es el camino de cada cristiano. Ñande upeara beguerira yahana, aupeara yeikwa ponana, aupeara la ñañe piana, llevas allá pope ñande yara, o yerure haisha ñande. Ñande yahuerecota. En nuestra vida siempre vamos a tener el sufrimiento, el dolor. Es parte de nuestra propia existencia. Pero upea, nañandemo miriniana, upea me eñande pepu acabea lleva. Justamente con los embates de la vida es que nosotros tenemos que ir fortaleciéndonos. Y en la medida en que somos fuertes, podemos llegar también, como dice aquí, ser causa de salvación para muchos otros que miran ese ejemplo de lucha, de empeño por un camino de santidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, nuestra catequesis de todos los días y hoy con un tema muy importante, queridos chicos. Un pan diferente, una Pascua distinta. Una Pascua distinta con este pan que es Jesús. Y ahora venimos juntos a responder las preguntitas para poder fijar en nuestro caminar cristiano lo que el Señor nos va enseñando. Entonces, queridos niños, tengan ahí siempre el cuadernito y algo para escribir porque vienen las preguntas, a ver si son capaces de responderme hoy. Atención niños y atención Melissa. ¿Cuál es esta cosa tan especial del compartir de Jesús, del pan y del vino? ¿Qué tiene de especial? El pan y el vino que Jesús comparte tiene algo muy especial. No acaba con su muerte, sino con su resurrección. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, no acaba con la muerte de Jesús, sino que con la resurrección. Quiere decir que el pan que nosotros comulgamos, queridos niños, siempre nos lleva hacia la resurrección. ¿Pero por qué? No porque es algo mágico que nosotros comemos ese pan eucarístico, sino que porque nos lleva a un compromiso. Este sacramento tan importante, porque el sacramentum, queridos niños, significa ese signo visible que nosotros vemos, tocamos, pero que hacemos después realidad. Nos lleva a un compromiso en nuestra vida. Y ahora, queridos niños, mucha atención, porque viene la segunda preguntita. ¿Qué significa, queridos niños, celebrar la Pascua para nosotros los cristianos? Celebrar la Pascua para los cristianos significa recordar el paso trascendental y pasar de la muerte a la vida. Muy bien, este significado entonces, si somos esclavos, pasar a la libertad. Si estamos muertos, queridos chicos, pasar a esa nueva vida que nos trae Dios. Ese es el verdadero paso trascendental, es decir, nosotros miramos mucho más adelante, nos preocupamos y nos comprometemos con el Señor. Y ahora, queridos niños, esta tercera preguntita. ¿Cuál era el paso, queridos chicos, según los profetas, que debían dar los hombres para llegar a la santidad? Según los profetas, el paso que debía dar el pueblo era el de otra alianza, acercar los hombres a Dios. Muy bien, queridos chicos, entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta. Ese es el paso ante nuestros pecados, ante nuestras faltas, el acercar con esta alianza a los hombres, queridos chicos, hasta Dios, acercarnos hacia nuestro Creador, acercarnos a quien nos ha dado la vida. Y ese es el paso de la alianza. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo hoy nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a implorar la presencia de nuestra mamita también del cielo, que nos ayude siempre a dar un paso muy importante en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, queridos niños, y sobre sus familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.